Esta es tierra de machos. Y no me refiero al país en donde están haciendo puras cosas decadentes. Ahí, gentuza, que ni siquiera está bien definida. Me refiero a esta tierra que es Letrero, una tierra de hombres bragados, que hablamos de cosas de hombres, como la literatura. Luego vienen ahí unas viejas argüenderas a andar diciendo que ellas pueden escribir. Luego hasta escriben libros que se llaman Mujer que sabe latín. Pero ya doña Rosario Castellanos sabía cómo terminaba esa historia de las mujeres que quieren saber latín. Así que esta es una emisión bragada de Letrero. Es una emisión sobre el caudillo que sabe latín. Comenzamos. En un tono algo más delicado, habrá que anunciar los contenidos de esta emisión de Letrero. En nuestra pieza final, abrevaremos de la mujer que supo latín, pero que sobre todo supo español. El diseñador tipográfico Cristóbal Nestroza reimagina un fragmento de Balún Canán de Rosario Castellanos. En nuestro texto gestual, María Aura se topa no con un caudillo, sino con una caudilla, la Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, aún si hecha cadáver. En nuestra entrevista central, platicaremos con un hombre que conoce de cerca a los caudillos y a los que saben latín. John Lee Anderson, reportero, escritor. En nuestra instantánea, otro hombre de acción, Rafael Pérez Gay. En el reportaje de José Ramón Ruiz Sánchez hablaremos de los escritores que, a diferencia de Rosario Castellanos, fueron poco diplomáticos. En el de Diego Rabasa abordaremos a un hombre que, si algo supo, fue latín, Cicerón. Y, finalmente, nuestra jefa de información, Tania Huntington, habla, faltaba más, del águila y la serpiente. Esto es Letrero. Comenzamos. ¿Esta es tu idea de una playa? Supuestamente nos iban a mandar a una playa a hacer la segunda temporada de Letrero. Bueno, pero no es el helicóptero del canal. Es el de la Secretaría de Seguridad Pública que está vigilando. Pues bueno, a darle, ni modo, ¿no? Pues ya que, Pues bueno. cuando menos esperemos que sean de hoy. Pues que tenemos que empezar con lo de Tania, ¿no? Pues mira, yo arrancaría con algo sobre el águila y la serpiente, que es algo que ella pues, maneja muy bien, ¿no? Creo que ya lo había hecho, Pero no salió, ¿no? Vamos al archivo a ver. 100 años después de la Revolución Mexicana, aquel proceso histórico parteaguas que marcó el nacimiento del México moderno, se sigue cuestionando su éxito como motor de cambio social. En ese sentido, la así llamada novela de la Revolución Mexicana nos ha servido siempre como una especie de catalejo literario para poder evaluarla. Por otro lado, este género sui generis representa una especie de rito de pasaje para los autores mexicanos. Además de todos aquellos que aparecen en la famosa antología de Carballo, los que lo han alimentado a lo largo del siglo incluyen, sin limitarse a, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Elena Garro, Jorge Ibargüengoitia, Ángeles Mastretta, Ignacio Solares y Laura Esquivel. Pero hay una novela de la Revolución en particular que, a mi juicio, merece una relectura: El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. Este libro, que fue escrito desde el exilio en España en 1928 y que en su momento fue un enorme bestseller, ha sido mal interpretado por el lado literario como estructuralmente defectuoso o carente de género, y por el lado político como una elitista serie de retratos de los de arriba. En gran parte, esta crítica negativa ha sido producto de un juicio moral ejercido contra Guzmán.
Su reputación por promoverse a sí mismo, combinado con su gradual asimilación a la revolución institucionalizada, le ganó el desprecio de la posteridad, hasta el grado en que uno de los mayores autores que ha dado México yace ahora olvidado por completo, fuera de sus libros, sin ninguna estatua, beca, calle o biblioteca que lo conmemore. Lo curioso es que este Hernán Cortés del canon literario, merezca o no la ignominia a la cual ha sido relegado, nos ofrece en El Águila y la Serpiente una crítica devastadora de su propia actuación, o más bien su incapacidad de actuar durante la Revolución. Es curioso que la crítica, tan presta a ensañarse con Guzmán el hombre, no se haya fijado en Guzmán el personaje, quien nos relata sin tapujos su propia incapacidad de llevar a cabo exitosamente ninguna de sus encomiendas revolucionarias. Se describe más como un bufón que como un coronel, incluso cuando logra desarmar momentáneamente al mismísimo Francisco Villa. Ya sea un intento de espionaje que termina siendo una comedia de errores, o su incapacidad trágica de impedir la ejecución sumaria de unos presos, lo que relata Guzmán es una serie de fracasos cometidos por él mismo y como extrapolación por la clase criolla. Después de describir la entrada de los zapatistas al Palacio Nacional, reflexiona: pero entonces una duda tremenda me asaltó. ¿Y nosotros? ¿Qué impresión produciría en quien lo viera en ese mismo momento el pequeño grupo que detrás de Eufemio formábamos nosotros, Eulalio, Robles y yo? Eulalio y Robles con sus sombreros tejanos, sus caras intensas y su inconfundible aspecto de hombres incultos. Yo, con el eterno aire de los civiles que a la hora de la violencia se meten en México a políticos, instrumentos adscritos, con ínfulas de asesores intelectuales, a caudillos venturosos en el mejor de los casos o a criminales disfrazados de gobernantes en el peor. A un siglo de distancia de la Revolución de 1910, tal vez es esta mea culpa que nos ofrece Guzmán a nombre de la clase política mexicana la que más vale la pena volver a leer. Hasta aquí hemos hablado de Calígula como de un príncipe. Réstanos referirnos a él como a un monstruo. Oye, ¿no crees que deberíamos ser un poquito más hardcore con los escritores? Mira, ¿sabes qué? Siento que nos falla. No hemos dicho lo que odiamos, que siempre es divertido, ¿no? Siempre es muy divertido y causa morbo. Por ejemplo, ya dejar de ser tan diplomáticos. Mira, justo hablando de diplomáticos, lo que se me ocurre sería hacer una nota sobre los momentos poco diplomáticos de los escritores. Pero lo tienes que trabajar muy bien porque si no nos la van a rechazar. No, mira esto. A ver. Se ha comentado mucho de los escritores que se amparan en una carrera diplomática como medio de vida, lo que además les permite ser otros. Al vivir en el extranjero, más si es en otra lengua, las certezas se agrietan y producen una novedad en sus obras que acaso hubiera sido imposible en otras circunstancias. Pienso en Pablo Neruda, que comienza residencia en la tierra, en Birmania, o en Octavio Paz, viviendo en la India, lo que lo llevará a escribir obras tan extraordinarias como Salamandra, Ladera Este, Blanco y más tarde El Monogramático. Pienso en José Gorostiza, que comienza a escribir Muerte sin fin en Londres, o en Sergio Pitol, cuya obra lleva la impronta de sus largas estancias en Praga, Barcelona, Londres, Venecia y sobre todo Varsovia. Sin embargo, el sustantivo diplomático puede convertirse en adjetivo. Se puede decir, por ejemplo, Diego es muy diplomático o Joserra no suele ser diplomático. En este sentido, es que quiero pensar al escritor poco diplomático, que no se oculta tras de lo que escribe, sino por el contrario usa la letra como vehículo para la verdad. Una verdad que no es agradable. Quiero hablar de cierto Borges. Si uno lee sus ensayos, incluso los de juventud, podrá parecer extraño que lo elija él, precisamente, y no a críticos aparentemente más ácidos. Sin embargo,
Si nos atrevemos a bucear las casi 2000 páginas del Borges de Bioy, esa compilación de las entradas de sus diarios donde aparece Jorge Luis Borges, entonces se revela otra persona, el lector exigentísimo que dice cosas como ¿qué se puede esperar de un país en que Herrera y Reisig es un clásico? O bien, que a Gracián habría que leerlo en alemán, siempre será un poco mejor. Por de pronto, se verán sus ideas, por débiles que sean, y no los efectos. Desde luego, no es que ese Borges de todos los días se limita al ámbito de la lengua española, sino incluso a los escritores que normalmente se consideran consagrados. Por ejemplo, de Valerio opina que es más reseco que un ladrillo. Es un hombre muy inteligente sin ningún don para la literatura. De Goethe y Eckermann opina que son dos señores muy cultos a los que no se les ocurre nada. ¿Y qué decir de cómo les va a sus contemporáneos o a los autores más jóvenes que él? Un botón. De Buteau y compañía afirma, la literatura no sirve para eso. La literatura no puede ir más allá del poder natural de los sentidos. El lector se distrae y se aburre. Sin embargo, el libro no se agota en esa acidez. Junto a la enorme exigencia de Borges, también está su permanente capacidad de encontrar literatura en un chiste, en un tango, en la poesía popular, en una charla. Junto a su filo, también está su inmensa verdad. Híjole, este tendedero, ¿sabes qué me recuerda? Los trapitos al sol. ¿Cuál fue el que más odiaste de los programas? No, pues el que no se hizo. ¿Te acuerdas en el que te iban a disfrazar de angelito? Pero pues no querían ni que me pusiera ropa interior, estaba horrible. Pero lo que estuvieron bien fueron las piezas finales, ¿no? Sí, eso me gusta muchísimo. ¿Sabes qué me hubiera gustado? Cristóbal Enestrosa. ¿Con qué lo hubieras empatado? Yo creo que con Balún Canán. Rosario Castellanos. Me llamo Cristóbal Enestrosa y soy diseñador gráfico y tipográfico. Pues me mandaron un correo electrónico con un texto de Rosario Castellanos, las últimas líneas de Balún Canán, y me pidieron que hiciera una reinterpretación de esas líneas. En realidad, después de leerlo, más bien me dieron ganas de leer la novela entera, como para enterarme el contexto de qué se trataba bien a bien, porque la primera impresión que me daba era un poema como de amor. Y lo siguiente que vi fue, una vez leída la novela, que en realidad era una niña de 7 años que escribía, añoraba a su hermano, un año menor, de nombre Mario. Entonces ya con esa mayor información ya pude trabajar mucho más a gusto, sintiéndome seguro acerca de que estaba interpretando correctamente el texto, digamos. Lo que pretendo hacer es una letra que pueda componer estas líneas y que evoque de alguna manera a Rosario Castellanos y a lo que dice el texto en sí también. Yo hice la tipografía oficial del Fondo de Cultura Económica hace un par de años y de hecho creo que puede servir eso como base para este nuevo diseño que vamos a hacer. Es una niña de 7 años que está escribiendo. Entonces, a lo mejor que la forma esté un poco más descuidada, digamos, ¿no? Eso se me ocurre. Hacer una tipografía un poco ruda, ¿no? En realidad esto es solo para darme una idea de por dónde va a ser la cosa. Dentro de la diversidad hay siempre espacio para el reconocimiento de los signos, ¿no? Importante es qué relación tienen, por ejemplo, las curvas con las curvas, ¿no? Las rectas con las curvas también. Cómo se relacionan esta parte, digamos que es más delgada, con esta otra parte. A lo mejor esto está un poquito delgado para lo que quiero hacer. También para conseguir mayor textura, no estoy dibujando en un papel enteramente liso, como sería un papel bond, sino por el contrario, estoy trabajando en un papel que tiene una cierta textura. También eso hace que la porosidad se perciba. Después de dibujarlas, lo que procede es meterlos a un escáner, el cual lo convertirá en píxeles para poder trabajar en la computadora.
¿Sabes además qué es lo bueno de vacacionar en la azotea? Que pues ahí tienes como a manera de entretenimiento el espionaje del vecino. Ve la panza de Carlos Martínez Rentería. Está bien, ¿no? Y mira, desde aquí se alcanza a ver a Rafa Pérez Gay trabajando, mira. Órale, pues parece que está como monologando, ¿no? Ahí en una instantánea. Me llamo Rafael Pérez Gay. Soy escritor. Bueno, es una vocación que, como pasa en muchos casos, viene más que de la realidad de los libros. Cuando uno lee muchos libros, al final tiene la necesidad de expresarse y de expresarse a través de la escritura. Yo escribo para que me lean y me gustaría que me leyeran. Siempre estoy, cuando me hacen una pregunta similar a esta, siempre estoy recordando lo que decía James Joyce. James Joyce decía, bueno, yo me siento de un lado de la mesa, del otro lado está un señor que se llama James Joyce y entonces yo le escribo cartas. No me parecería correcto, ideal, como postura literaria escribir en contra de algo, pero la verdad es que uno siempre tiene en la cabeza algo en contra de lo cual está escribiendo. Si así fuera, a mí me gustaría tener algún personaje y poder exhibir algunas situaciones que tuvieran que ver con la simulación, con aquello que no es, con aquello que es falso, con aquello que es absolutamente artificial, la simulación. No se puede escribir sin imaginación, pero no se puede escribir solo con la imaginación. En este sentido, la experiencia acumulada, trastornada o trastocada a través de la memoria es muy importante. La autobiografía es un elemento literario sin el cual simplemente no existirían las tramas, las historias. Recuerdo a un buen escritor israelí que a mí me gusta, que es Amos Oz, que decía que si le pidieran una biografía de Santa Teresa, sin duda su libro sería autobiográfico. La autobiografía tiene que ver con qué, con la fuerza, con la templanza, con la respiración, todo eso que pone uno cuando está escribiendo una página, cualquiera que ésta sea. Todo personaje viene de la vida real, si no, me pregunto yo, ¿de dónde vendría si no es que es de la vida real? Los vas mezclando, los vas combinando hasta crear un nuevo ser, un nuevo personaje, pero desde luego vienen de la vida real. Me parece que uno no debería dejar de leer clásicos nunca ni en ningún momento. Hay que alejarse a veces del presente perpetuo, que es la novedad editorial, para leer algunos de los clásicos. Y cuando digo clásicos, estoy hablando de el realismo francés, estoy pensando en Dickens, novelas que siempre van a estar ahí para enseñarnos a escribir, para enseñarnos, como decía Borges, a ser más aptos para la vida. A mí me parece falso o falsa la idea de que la enfermedad, la neurosis, la locura misma sirven para escribir. Me parece que estos elementos son casi los enemigos de la literatura misma. Hay que estar muy plantados sobre nuestra historia y trabajando el libro que tenemos entre manos con una fortaleza que muchas de las gentes que no se dedican exactamente a esto ignoran. Bueno, mi siglo no tan secreto es el XIX.
He pasado una buena parte de mi vida estudiando el siglo XIX mexicano. Me gusta, pero algunos de los secretos, de las influencias, algunas de los resortes culturales que más me interesan están justo en el siglo XIX mexicano, para más precisión. Todos alguna vez siempre tenemos un libro entre manos que no hemos podido por alguna razón, porque hemos procrastinado, como se dice, o porque hemos postergado una y otra vez la realización, pero que alguna vez saldrá, y saldrá de alguna forma en alguno de nuestros libros. Yo tengo esta investigación del siglo XIX, que espero que alguna vez salga en alguna historia que tenga que ver también con la imaginación. No soy de los que cree que la imaginación sola sirve para escribir. Creo que cuando uno escribe, aunque sea ficción, tiene que estar sostenida en una investigación, en algo que se sepa, en algo que se investigue. Me gusta Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es un soneto que tiene que ver justo con la lectura y con la idea de que la vida y la lectura muchas veces son una y la misma cosa. A veces, ¿qué onda me da en las vacaciones? Como el espíritu de los clásicos, ¿no? Releer Homero. Pues fíjate que justo en esta vacación yo estuve agarrando a Cicerón. ¿Y te aventaste algo? ¿Hiciste algo con Cicerón? Sí, pues ya ves que ahora en estos tiempos hay que sacarle jugo a todo lo que se lee. A todo. Mira lo que preparé. Al ser cuestionado acerca de lo que haría si fuera nombrado, de súbito, emperador del Imperio Chino, Confucio respondió: lo primero que haría sería rectificar los nombres. El maestro sentenciaba que si el lenguaje no es preciso, el hombre no puede referirse a la realidad. Y si el hombre no puede referirse a la realidad, entonces no tiene derecho a la política. Pocos hombres entendieron el valor de la precisión, lo indispensable que resulta la búsqueda de lo cierto a través del lenguaje, como Cicerón. ¿Acaso el manto de contradicciones y dudas que envolvieron la carrera de este político romano demuestra tan solo que fue un hombre observado en todo momento? Y así como no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, difícilmente podemos ser exactamente la misma persona en 2 instantes diferentes. Sus claroscuros responden a la incesante inquietud con la que buscó equilibrar lo pragmático con lo duradero. Algunas veces se colocó detrás del bando equivocado, pero desde la trinchera de su voz y su pensamiento jamás dejó de combatir las atrocidades de un imperio que se corrompía a gran velocidad. Existió en otros tiempos en esta república una virtud, la de que los hombres valerosos atajaran al ciudadano pernicioso con suplicios más duros que al enemigo más cruel, grita Cicerón desde su tribuna en uno de los discursos que componen las Filípicas, redactadas después del asesinato del César. El valor y la capacidad para distinguir lo pernicioso son cada vez elementos más raros en el paisaje contemporáneo. Tan tergiversado está el vocabulario mediante el cual solemos expresarnos hoy en día, especialmente en la arena política, que nociones claves en la fundación de cualquier nación como democracia, ciudadanía o libertad no nos dicen mucho. En este sentido, obras como las de Cicerón o el discurso fúnebre de Pericles de otro gran orador como lo fue Tucídides, se muestra como peroratas anacrónicas que evocan una escala de valores utópica en cuya pureza se encarama un halo de ingenuidad que nos impide tomar lo cierto como correcto y lo correcto como una obligación. Si acaso tenemos algo que reprocharle a Cicerón, es que la maestría con la que conducía sus oratorias le dio un auge especial a la figura de los abogados como mediadores entre los ciudadanos y las imperfectas leyes. Padre de los abogángsters, ¿qué sabías tú de lo que habrían de hacer los hombres con el arte que tú creaste? En su tratado sobre las obligaciones, Cicerón nos recuerda aquello que debería de separar al hombre de las bestias, que ésta, la bestia, no teniendo otra guía que el sentido, se acomoda a solo aquello que se la pone delante con muy corto sentimiento de lo pasado y futuro. Mas el hombre, que participa de las luces de la razón, por la cual conoce las causas de las cosas y sus consecuencias, no se le ocultan sus progresos ni antecedentes, compara los semejantes y une a las cosas presentes las futuras. Registra fácilmente todo el curso de la vida y previene lo necesario para pasarla. Oye, pues como que se ocupa la segunda ronda, ¿no? Bueno, yo me los aviento, pero tú invítate a alguien, ¿no? ¿Sabes qué?
Vi que en la azotea de lado estaba ensayando María ahora lo que está haciendo con Santa Evita de Tomás Eloy. Órale, pues yo me aviento los cocos y tú échale un chiflidín, ¿no? Echamos un corte y en lo que trae la segunda ronda le hablamos a María. ¿Ya estás? Ahora sí. Para ser reportero, para irse a cubrir las guerras y las guerrillas y las dictaduras, se necesitan arrestos. Ya sé que algunas viejas se han dedicado a hacer eso, pero yo creo que Oriana Fallaci era hombre, me cae. Hombre como John Lee Anderson, bragado, reportero y escritor. John Lee, hay dos ejes que atraviesan toda tu obra, el poder y la guerra. El poder encarnado en la mente de una sola persona y a través de tus historias se va desnudando la psicología de estos hombres que deciden el destino de millones de personas y del curso de la humanidad. Esta es una de las partes que más te enganchan de tu trabajo, porque casi es indudable que eres un poco adicto a esta situación, ¿no? Bueno, prefiero no pensarme de adicto, pero sí me interesa mucho el poder y siempre he estado convencido de que todavía, aunque nosotros en Occidente vivimos un poco con la pretensión, ilusión quizás, de que la figura del hombre en el poder, porque lo hemos votado, no es tan importante ya. Pero sin embargo lo es. Miramos a Estados Unidos, miramos atrás a los 8 años de Bush. Dime tú, si ese hombre, si la idiosincrasia, la personalidad de Bush no nos afectó a todos en el mundo. Por más que tenía supuestas muros de contención por un Senado, un congresista, un partido democrático, todo el Estado de Derecho que tiene Estados Unidos y la prensa libre. Y sin embargo, Bush, por su carácter, afectó a todo el mundo. Era un hombre guerrerista, era un hombre huraño. Era un hombre que no le importaba lo que pensaban los demás. Era un hombre que no le gustaba la literatura. Y eso era obvio a todo el resto del mundo, que eso también era parte de Estados Unidos. Claro, y miramos a Irak. Yo visité al Irak de Saddam Hussein en el año 2000. Había sido el presidente virtual, clandestino, en su propio país desde hacía 10 años. Había construido un centenar de castillos en el país y iba debajo tierra aparentemente de uno al otro. Nadie lo había visto. Apareció 2 veces en una década ante sus propios conciudadanos. Y él tenía ese país en la mano hasta tal punto que nadie ni decía su nombre. Porque si mirabas a los decretos leyes emitidos por él, había uno reciente en que decía que amputación de la lengua por vilipendiar al presidente o sus familiares. Era un decreto ley en el año 2000. Justo antes de lo otro, el único imagen gráfico
en público que veías en todo Irak era la imagen de él. Es curioso, el presidente invisible, no mencionado. Sin embargo, era el único imagen gráfica en el país. Mira, es anecdótico, pero real. El hombre tuvo en vilo a todos sus conciudadanos. Nadie pudo impedir que su idiosincrasia, su personalidad tomara este rumbo mañana o el otro. No hubo ningún muro de contención. Y el hombre al final estaba tan aislado que no supo que era la decisión correcta o no. Entonces, todavía estamos en momentos en que la personalidad de una persona implica, incide y afecta las vidas de millones de personas. No hay que desconocerlo y hay que estar siempre al tanto, porque no sabemos necesariamente lo que está dentro de esa persona. Y ahí es donde se vuelve central la figura del tipo de periodismo que tú haces. Ahora, ¿cómo es el momento de traslapar estas vivencias que son, digamos, como el backstage del mundo a algo que la gente va a leer y que quizá no tiene todo el contexto que tú tienes? Mira, yo creo que mi comprensión de cómo funciona la mente del guerrero o del que utiliza el poder violento para mediar ante el mundo, eso es lo que yo conozco. Lo conozco bien. Lo utilizo como un abrepuertas. Yo entiendo el poder y la violencia de una forma, lo comprendo como un arma política y como un instinto en el hombre. O sea, lo poseo también, pero lo controlo. Entonces, es casi como andar entre seres afines, ¿no? Y eso me ayuda en entrar y poder hablar con ellos. Ahora, pero yo estoy muy consciente que estoy del otro lado. Es un poco esquizofrénico. Pero mi deber es ante el público. Yo soy del pueblo, no soy del poder. Y entonces comprendo cómo funciona y lo tengo en mí, pero lo tengo controlado. Espero tenerlo controlado. Muchas veces algo de su propia vida o de lo que lo rodea le parece al escritor tan importante que no puede soportar que quede en el olvido. Jamás deberá llegar el día, piensa, que los hombres no sepan esto. Después de los escaneos y de varios retoques, ahora ya podemos trabajar con estas letras ya directamente en el programa para hacer tipografía. De los escaneos originales a lo que están viendo ahorita ya en la computadora, hay mucho proceso de retoque que tiene que ver con guardar las imperfecciones que yo buscaba y quitarle las que no me convenían. Esto sí ya es la letra final, digamos, bueno, o cerca del final. Y con esta, de hecho, ya puedes teclear. Digamos, esta es parte del texto. No me acaba de convencer, digamos, las partes delgadas, que esa es una de las obsesiones que yo tenía, que debía ser un poco menos delicada. Entonces, eso se puede trabajar también aquí. Algo así, aunque habrá que retocarlo, eso es más o menos lo que busco. Aquí hay una muestra de cómo se hace el retoque. Vemos que hay textura por parte del papel y también por parte del marcador y la imperfección que nos legó. Y básicamente lo que se hace es una labor de hacer que los grises se conviertan en blancos si estaban cerca del blanco o en negro si lo contrario, ¿no? Aumentar el contraste, digamos. Posteriormente ya solo se retocan las partes que no nos convinieron. Creo que ahí estamos. ¿Ok?
Ese es del retoque. Podemos ver ahora que ya se puede trabajar con esta fuente en la computadora sin ningún problema, ya se puede teclear con ella. Ajá. Y esto mismo que estoy haciendo yo, también va a poder hacerlo el público del programa, porque va a estar esta fuente disponible en mi sitio para descarga gratuita. Solamente hay que leer como las instrucciones de uso y la licencia para que sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ella. No voy a decir mucho más para presentar la segunda parte de la entrevista a John Lee Anderson. Para escribir, él es hombre de muchas palabras, pero para hablar es de pocas. Y yo también. Ahí está. ¿Cómo has visto lo que escribes? O sea, ¿cómo se recibe la figura de un periodista como tú en el mundo anglosajón? Fíjate que no sé. Es decir, soy publicado en The New Yorker, una revista de élite, hasta cierto punto del establecimiento liberal. En general, mis piezas son recibidas con aceptación entre los lectores, ¿no? Yo creo que un poco rompo el molde en el sentido político. O sea, hay cosas que hay que para todo el mundo. Es decir, yo no juego a favoritos. Pero tampoco soy polemicista, soy ensayista. Soy más bien un periodista narrativo. Yo no he sentido muy cómodo en un papel de instapundit, ¿no? Que hacen tantos hoy en día en aparecer siempre en CNN opinando. Intento no hacerlo. No me siento experto de nada. Soy un observador. Entonces, a veces me siento con cierta noción de convicción o certeza relativa en torno a algún acontecimiento, un problema que hay en el mundo, a través de, o sea, pero es por intuición. Pero está esta polémica muy alrededor de la figura de Kapuscinski, que quizá en lengua castellana la comparación entre John Lee Anderson y Kapuscinski tiene mucho que ver con que comparten el mismo editor. Y entonces esta figura de Kapuscinski, de que de la parte ficticia de sus textos y de la figura narrativa y de la literatura, u otros periodistas como Norman Mailer o Hunter S. Thompson o Tom Wolfe, que se metían a las historias como personajes centrales, y la tuya que parece ser como lo más apegado a la verdad posible. Sí. Yo quiero que la gente realmente crea en lo que yo escribo. Yo quiero que ellos entiendan que eso es el resultado de un esfuerzo honesto mío, para ello, para nosotros. Es decir, en el caso de un perfil de un poderoso, por ejemplo, o una crónica de guerra, yo quiero que ellos lo ven tal cual. Quiero que ellos lo ven tal cual, y por eso me limito en la medida que puedo de estar en el texto, y yo creo que, al menos en estas cosas mías por el momento, no quiero que nadie cree que puede haber una figura compuesta ahí, una cita adecuada para que suene mejor por razones narrativas, no. Aunque peca de debilidades o flaquezas narrativas o literarias, prefiero que sale nítido tal cual y lo creen, porque lo escribí yo y he insistido siempre en que así es. Porque creo que es importante que entiendan que hay algunas cosas que son verdades absolutas y que hay una línea divisoria entre el bien y el mal que existe y no es regateable, ¿no? Y cosas ocurren que no los puedes adornar luego. Y yo quiero que la gente no sean apáticos y que se sienten una carga emotiva o intelectual o adquieren convicciones a través de lo que puedo traerlos de una escena de alguna parte. De pronto lo ven con realidad y pueden adquieren facultades de juicio a través de estos relatos. Ojalá, ¿no? Y
que los creen de verdad y que crean convicciones, que no es solo un cuento bonito. Ay, qué lindo. Ay, y Anderson, y la forma en que hizo esto con tal personaje que lindo era, se queda en el vericueto literario. ¿Para qué? Si se trata del mundo real, en donde hay que tomar posición, donde hay que agregar la voz de uno. No siempre tenemos el lujo de estar contando historias uno al otro porque son bonitos. O porque yo utilicé un recurso literario que nunca habían utilizado otros, ¿entiendes? Capu tenía su propio género, que era el género de Capu, que era una mezcla de ficción con no ficción. Yo lo admiraba mucho por su prosa y porque deambuló en el mismo mundo que conozco yo, o que llegué a conocer yo. Él es de otra generación. Ese es el único otro vínculo, aparte de que tenemos la misma... pero sus artificios o pretextos o mecanismos literarios no son las mías. Él tenía las suyas, yo tengo las mías. No he tenido que recurrir a la ficción. Él hizo su propia cosa y no hay que quitarle sus méritos. Claro, no. Ni me siento... O sea, aparte, o sea, como Green, Capu, Naipaul, ellos, cada uno en su forma y su estilo y en su generación han habitado el mismo mundo un poco, no es el primer mundo, somos gente que traspasan varios mundos. Y a veces vivimos en los extremos y lo miramos desde las márgenes. Eso es lo que comparto con ellos, o porque los siento afines. Pero claro, cada uno con su medida y su cálculo propio, ¿no? Ahí está. Maestro, te tardaste con la segunda ronda. Bueno, ¿cuánta ginebra crees que le cabe a estos? O sea... Bueno, pero la verdad te lo agradezco porque estaba leyendo un libro increíble. ¿Qué estabas leyendo? Pues mira, estaba leyendo un libro que acaba de llegar a México, que es de Lou Reed, se llama El Cuervo. ¿Tú eres fan de Lou Reed? Velvet Underground. Que era, de verdad, a mí me parece uno de los grandes genios del siglo pasado, porque el tiempo le fue dando la razón a las intuiciones musicales de Lou Reed en los años 70, todo el movimiento punk recupera buena parte de lo que estaba ya haciendo Lou Reed con Velvet Underground, pero además cuando se daba sus sabáticos de la música, era un pintor talentoso y tenía una relación estrechísima con la literatura y sobre todo era un gran admirador y amante de Edgar Allan Poe. Entonces, hace una especie de homenaje a Edgar Allan Poe en este libro que realmente es la versión, digamos, impresa de un disco conceptual que sacó en el 2003, en el que participó David Bowie, en el que participaron algunos actores como Steve Buscemi, y crea como sus propias fábulas y su propia mitología a partir de la narrativa de Poe. Entonces, por ejemplo, tiene unos pequeños cuentos en los que pone a dialogar a personajes de Poe como Ligenia o Lady Rowena, o recrea el episodio de este hombre con el cuervo que llega a su cuarto a hablarle, a decirle nunca más, pero hace como versiones alternativas, como que personaliza la literatura de Edgar Allan Poe, la hace suya y después la regresa al mundo. Además, está acompañada de ilustraciones de Lorenzo Mattotti, que es un dibujante italiano que había hecho otras adaptaciones como de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, por ejemplo, y de verdad es un volumen impresionante. O sea, para fanáticos de Lou Reed o de Edgar Allan Poe, es una cosa que no puede faltar en los anaqueles. Mira, pues justamente lo que yo estoy leyendo es también el libro de un relector, ¿no? Jorge Aguilar Mora, en esta obra maestra, que es Una muerte sencilla, justa, eterna, lo que hace es acercarse de nuevo, de manera muy personal, muy inteligente, muy apasionada, a la literatura que se ha llamado la épica menor en la Revolución, literatura como Nelly Campobello, como Rafael F. Muñoz, y es un libro precioso porque cuenta tanto su llegada, por ejemplo, a Francia en el 68, huyendo de la represión, su llegada a casa de Roland Barthes, que lo admite en el seminario, y su uso, por ejemplo, en Washington, D.C., de las colecciones impresionantes del Archivo Nacional, donde encuentra, por ejemplo, un complot comunista, encuentra documentos invaluables que va incorporando estos ensayos muy personales. Entonces habla desde personajes absolutamente desconocidos de la Revolución, habla de sí mismo,
habla de invenciones que determinan el curso de batallas. Entonces nos da una posibilidad de meternos a la revolución de otro modo. Después de todas las obviedades del Bicentenario y demás, este libro lo rescato como el gran libro de ensayos sobre la Revolución Mexicana. ¿Cómo hacen falta esas miradas adyacentes y que ven como visiones originales, ¿no? Así es. Oye, y hablando de relecturas, ¿te acuerdas tu idea de juntar a Rosario Castellanos, la obra de Rosario Castellanos, con el tipógrafo Cristóbal Enestrosa? ¿Qué pasó? ¿Se hizo? terminó. Vamos a ver. Vamos a ver la última y nos vamos. La tercera. Uno de los resultados finales es la tipografía, pero también quería demostrar que se puede utilizar ya sin ningún problema. Entonces hice esta pequeña composición con el texto que me mandaron originalmente y proceder a imprimirlo para que lo vean en vivo y en blanco y negro. ¿Pues qué me ven o qué? ¿Qué tengo monos en la cara o qué? ¿Qué? ¿Es ese ruido? Bueno, un ruidillo ahí. Ya descubrieron que en la literatura, como en la vida, todo tiene su lado femenino. Ni modo, esto es letrero. Buenas noches. Que descansen. Sueñen conmigo.